¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Narrativas? Muchas gracias de verdad por vernos, por estar con nosotros en este programa, en este espacio, en donde nos vamos a abocar, por supuesto, al tema de las últimas horas que tiene que ver con este diferendo entre Ecuador y México, esta invasión, yo así la defino. Le voy a pedir a Ricardo, a Fernando que me corrija en un momento dado, en la embajada de nuestro país, en donde llegan policías, llegan militares, entran por la fuerza, someten al representante de la Cancillería, se llevan a Jorge Glass, vicepresidente durante la época de Lenin Moreno, un hombre al cual acusan de presuntos actos de corrupción, cuando en realidad la historia nos dice que fue un perseguido de Lenin Moreno en toda la extensión de la palabra, y empieza, por supuesto, una andanada de comentarios, señalamientos increíblemente por parte de la derecha mexicana, justificando el hecho o por lo menos responsabilizando al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hay detrás precisamente de todo este suceso que ha pasado en las últimas horas? Ricardo Valderas, ¿cómo está, Ricardo? Muy bien, muy contento por este espacio, preocupado por las relaciones internacionales entre Ecuador y México y la creciente del discurso punitivista y violento en redes sociales, pero aquí estamos para dialogar un poco y tratar de, pues, mitigar un poco este discurso de violento, xenofóbico, que se está principalmente fomentando en redes sociales, tratando de con estos espacios lograr acceso al diálogo, que me parece tan importante en estos momentos. Fede Bonazo, Federico, ¿cómo estás? Amigos queridos, bien, preocupado y triste, porque qué importante lo que dice Ricardo. A lo largo de esta edición de narrativas lo voy a estar reiterando, sé que nosotros tres lo vamos a hacer. Es fundamental en este momento distinguir que este evento en la embajada, este asalto, esta violación del derecho internacional sin precedentes, esta brutalidad que ha cometido el gobierno de Noboa en Ecuador, nada tiene que ver con nuestros pueblos, nada tiene que ver Claro. con los ciudadanos mexicanos que viven en Ecuador, nada tiene que ver con los ciudadanos ecuatorianos que viven en México, tantos de ellos amigos que son mexicano-ecuatorianos, o sea, que nacieron allá, pero llevan 30 años aquí, por ejemplo. O sea, cualquier tipo de actitud violenta contra esa población es un acto de tontería, de xenofobia, que además, como vamos a comentar ya en alguna intervención, no le hace ningún favor en este momento a México. Los famosos Ecuamex, como se autodefinen ellos, incluso desde la época de Alex Aguinaga, cuando llegó Alex Aguinaga a nuestro país, este gran futbolista, no integrante de los Rayos del Necaxe, después del Cruz Azul, por cierto. Pues mira, ¿qué les parece si comenzamos precisamente con esa temática? Y comenzaría contigo, Ricardo. La diferenciar muy claro lo que son decisiones de Estado, decisiones de gobiernos y cómo implica a una sociedad, cómo implica a un pueblo como tal, porque efectivamente en las redes sociales hemos escuchado y visto posturas políticas, hemos visto a internacionalistas que no terminaron la preparatoria, hemos visto a personajes de televisión azteca que cada día Sergio Sarmiento, a mí en lo personal, me decepciona constantemente. Yo traté a Sergio Sarmiento cuando estábamos en Grupo Radio Centro y lo que he visto de él en los últimos meses, sinceramente, es deplorable en muchos sentidos con tal de alinearse a los intereses de Ricardo Salinas Pliego. Pero el tema aquí es, ¿cuál es esa diferencia, querido Ricardo? Por ahí comenzaría, la diferencia entre las decisiones de Estado y los pueblos. Me parece sumamente necesario primero hacer una recapitulación de los sucesos, es decir, desde el día miércoles en la mañanera, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y las posibles relaciones entre este crimen de Estado y el ascenso político de Noboa para la presidencia de la República. Él en su discurso no liga a grupos del crimen organizado a Noboa, ni lo liga con el asesinato, es decir, narra los hechos de la historia democrática contemporánea de Ecuador sin
recapitular ni hacer anexos de interpretación personal, él solo dice la verdad, eso en un primer caso, ¿no? Podrá haber discusiones intermedias, pero la narración es esta. Hay un asesinato de un candidato, Fernando Villavicencio, y posteriormente la aparición de este hombre multimillonario que asciende a las cúpulas partidistas en Ecuador. Posteriormente, el gobierno de Ecuador, o en respuesta, califica como persona non grata a la embajadora del país, Raquel Sur. Esto con el objetivo de escalar justo, y aquí es donde entra la pregunta, el accionar del Estado sobre los tratados internacionales. Yo no soy internacionalista, no soy abogado, sin embargo, sí pedí ayuda para hablar un poco de este tema, debido a que sí hay minucias que incluso algunos políticos, principalmente del PAN, estaban apelando respecto a la Convención de Asilo y Refugio Político, en donde se estipula en el articulado que no se puede dar asilo político a una persona con sentencia activa. Hay que decirlo clara y rotundamente: Jorge Glass cumplió condena en el caso de que fuera culpable. Él ya había cumplido condena posteriormente, solicita asilo político, y es cuando el gobierno de Ecuador requiere, a través de sus militares y policías, la invasión, porque también esto hay que decirlo muy claramente, y el atropello a la soberanía mexicana a través de sus fuerzas castrenses a territorio mexicano. La división que hay que recapitular acá es: no están en un proceso de persecución de cualquier imputado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Están acá hablando de un proceso que se rige bajo la Convención de Viena, que en realidad hay que también hacer ahí el subrayado, porque los juristas son muy específicos en esta cosa. Y si memoria no me falla, hay 3 convenciones de Viena: el Tratado de Tratados, la relacionada con los aspectos diplomáticos y la relacionada con los aspectos consulares. En este caso particular se está apelando a que hubo una violación por parte del gobierno de Ecuador al Tratado de Viena, que tenía relación con los casos consulares. ¿Esto qué quiere decir? Una, no pueden hacer uso de la fuerza policíaca porque hay inmunidad diplomática para, en este caso, atender la seguridad de Roberto Canseco, que es el embajador mexicano, que se puede ver en los videos intentando recuperar o de alguna manera increpar a las fuerzas marciales que no se lleven a Glass en estos automóviles blindados, como si se tratara pues del Mencho, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, a grandes rasgos hubo una violación flagrante a los tratados internacionales, particularmente el de Viena, que tiene relación a los asuntos diplomáticos y consulares, en los que las oficinas de relaciones exteriores en México ya están preparando una denuncia ante cortes internacionales. Esto es, digamos, la parte jurídica, que puede ser muy enredosa entre si se está persiguiendo a un criminal. Para empezar, desde mi perspectiva, y esto es una opinión totalmente personal, no solo están violando el Tratado de Viena sobre relaciones consulares, también están violando el debido proceso, en el sentido de que están asumiendo que es culpable sin llevarle un juicio, porque por los delitos que ahora se le está persiguiendo según el gobierno de Ecuador, él ya cumplió una condena. Si fue menor, hay que ver el caso del por qué las autoridades ecuatorianas se le otorgó la libertad, pero el gobierno de México estaba en total garantía, autonomía y derecho internacional de dar asilo político a este personaje. México no violó ninguna ley, ni de manera discursiva, ni de manera en papel, porque los tratados internacionales tienen que estar escritos en papel, justo apelando a que una vez escritos en papel son inamovibles e inalienables. Entonces, desde mi perspectiva, no solo están ya transgrediendo las leyes internacionales, sino el sistema de justicia en Ecuador es muy similar al mexicano. Entonces se asume inocencia hasta que se compruebe lo contrario, por lo que este acto, incluso si de verdad tuvieran materia para poder imputar a Glass, le estarían rompiendo en este momento, debido a que se está asumiendo que es culpable con las declaraciones de Noboa a un personaje que no tiene un nuevo juicio corriendo. Entonces, no aplican las articulaciones que los panistas están
divulgando en redes sociales a fin de quedar bien con un multimillonario que es político. No aplica en materia discursiva lo que dijo Andrés Manuel en la mañana. Narrar la verdad no puede ser motivo de una invasión. Esto atenta contra la soberanía y es un caso, como lo dijo Federico anteriormente, inédito en la historia diplomática del país. Esto no ocurrió ni siquiera con el caso de Julian Assange. Es decir, el entreguismo a los intereses corporativos a través de los sistemas de pesquisa no se dieron ni siquiera con uno de los blancos más grandes de la historia de los refugios diplomáticos en América Latina. Es así de alarmante, Jesús. Creo, Federico, ¿cómo ves tú? Veo muchas dimensiones de análisis. Lo primero que quisiera enfatizar, después de la estupenda síntesis que nos ha hecho de uno de los aspectos jurídicos del caso, Ricardo, eh, lo primero que quisiera enfatizar es que no caigamos en el nacionalismo barato. Hay un nacionalismo legítimo, importante, se ha violado la soberanía de una sede diplomática en un hecho, repetimos, sin antecedentes, que habla de varias cosas, de una falta absoluta de respeto por el derecho internacional, pero también habla de una decadencia de cierta clase política que llega al poder ejecutivo en nuestros países con un desprecio absoluto de lo que han sido reglas elementales de las relaciones internacionales. Eh, pero hay que entender que esto no tiene nada que ver con el pueblo de Ecuador. Es muy importante entender que el gobierno de Daniel Noboa ha insultado no solo al pueblo mexicano, sino que ha insultado al pueblo ecuatoriano, poniéndolo en una situación dramática donde va a tener que pagar un costo que nunca buscó. No hay ninguna agresión xenófoba contra un mexicano por parte de un ciudadano ecuatoriano de la calle. Hay un gobierno ecuatoriano completamente irresponsable y aquí habría que preguntarse si no se consultó previamente el asalto con el Comando Sur al que Noboa aparece, el Comando Sur de los Estados Unidos, es decir, con el Pentágono, al que luego aparece tan afecto, pero reiteramos, es el acto de un principiante, no quiero usar otros adjetivos más graves porque amerita el caso que seamos muy estrictos con la adjetivación, ¿no? A diferencia de otros momentos uno puede adjetivar más libremente. Aquí están en juego cosas muy importantes, no podemos exagerar una cosa ni minimizarlo tampoco. Entonces, quiero enfatizar eso, nada tiene que ver el pueblo ecuatoriano con todo esto, por favor comprendámoslo, no caigamos en ningún tipo de nacionalismo, o sea, está convocada una serie de manifestaciones y el propio gobierno mexicano ha pedido por favor que no se asista a este tipo de manifestaciones porque no trae nada bueno. Es importante entender que el caso ante la Corte Internacional de Justicia va a ser ganado por México porque es casi que incontrovertible con las penas, sanciones que esto pueda resultar. Cualquier acción ante una sede ecuatoriana diplomática, un consulado, por ejemplo, en Estados Unidos, violentado por nuestros paisanos allá, o en la Embajada de Ecuador en la Ciudad de México, cualquier tipo de agresión va a entorpecer, ensuciar lo que tienen que ser las gestiones en este momento diplomáticas precisas del caso de México ante las instancias internacionales. Esto es muy importante comprender. Hay otra dimensión de análisis que es, pues, la dijo muy bien Ricardo, solo enfatizar que hay dos violaciones del derecho internacional en los acontecimientos en la Embajada de Quito. Una es la que violenta la Convención de Viena, que se refiere a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, con un antecedente que no podemos no mencionar. Cuando decimos que no hay antecedentes entre estos países. Pero hace una semana Israel bombardeó la sede diplomática de Irán en Siria en un hecho notablemente más grave que este porque hubo muertos y que habla de un deterioro, unido a lo ocurrido ayer, habla de un deterioro de las relaciones internacionales. Si estos dos acontecimientos dan pie para reflexionar sobre un cambio en estas reglas del juego internacional, regidas por el derecho internacional, no lo sabemos, lo dirán los expertos y lo dirá el tiempo y lo dirá la historia, pero anima a pensar que hay una descomposición del orden
global, y que es muy preocupante esa descomposición. Esa es otra dimensión de análisis. Y el otro derecho violentado en el evento de ayer es la Convención de Caracas, que tiene que ver con el derecho de asilo, es decir, el país que otorga el asilo a un personaje, que lo busca y lo pide, tiene el derecho a otorgarlo más allá de las imputaciones legales que este personaje tenga en el territorio original del asilo. Es decir, independientemente de si es culpable o no es culpable, también sabemos lo que ha sido la batalla política sucia en el Ecuador, tan parecida a la mexicana, y esto es una lección que tenemos que entender y aprender, de ataque al movimiento correísta, eh, al que pertenece Glass, porque fue el vicepresidente de Correa. A Correa lo han acusado de corrupción, a este hombre también estuvo acusado de corrupción, ya pagó una condena de 5 años, como muy bien señalaba Ricardo. Es decir, eh, nada tiene que ver su situación jurídica actual en Ecuador con el derecho a pedir asilo y el derecho de México a otorgarse. Entonces, toda la palabrería de la derecha de que México está defendiendo a un delincuente se pone en duda porque la violación flagrante del derecho internacional en estas dos instancias, la Convención de Viena y la Convención de Caracas, es suficientemente grave como para que el que se manifieste en esta circunstancia se manifieste defendiendo la soberanía mexicana sin peros, sin añadir ningún pero a la frase después, como hemos visto, monstruosas y grotescas expresiones de ignorancia en las redes sociales en este momento. Esta es la situación, esperemos que no crezca, que no aumente. Yo entrevistaba hace unas horas a una internacionalista, Natalia Saltaramaquia, preguntándole si ella veía respuestas en el sentido de romper relaciones diplomáticas con Ecuador de otros países latinoamericanos. Y me decía, de nada ayuda esto a México. La diplomacia está para solucionar y no para aumentar el problema. Y nos explicaba una cosa muy interesante, que es México va a necesitar sedes diplomáticas amigas, van a estar gobiernos amigos que en este momento ayuden a los ciudadanos mexicanos que están en Ecuador. Es decir, en este momento no romper relaciones diplomáticas no tiene ningún sentido, exigírselo tampoco, y caer en un patrioterismo barato, como hemos visto de algunos personajes, no solo de la derecha, sino de la izquierda, llamando a guamazos entre hermanos latinoamericanos, es la peor de las respuestas posibles. Ahorita mencionaban tanto el término legal como, por supuesto, lo que ponías en la mesa, Fede, que tiene que ver con no caer en este patrioterismo tampoco, en esta xenofobia, en este nacionalismo. Y llama mucho la atención un punto que aquí en México incluso se estaba ya debatiendo en las redes sociales. En parte, el alcance que se tiene a justificar o responsabilizar al presidente López Obrador de esta situación a tal grado que, bueno, hasta Javier Milei rebasó por la derecha a los panistas. Es increíble ver el discurso de Milei, bueno, el pronunciamiento de Milei y leerlo, compararlo con el de Marco Cortés, por ejemplo. Entonces, estamos también en una situación en México, otra vez, en un caso que viene a evidenciar a una derecha que ya de por sí se había manifestado entreguista con las giras de Xóchitl Gálvez a Estados Unidos y España, pero ¿por qué razón? ¿Por qué cualquier lógica te implicaría hacer lo que hizo Beatriz Paredes, lo que hizo José Antonio Mir, pronunciamientos claros y contundentes, estamos en contra de esa acción de parte del gobierno ecuatoriano, punto. Ya no hay más discusión ni moverle. ¿Por qué caer en otro tipo de sintonía, Ricardo? Considero que es importante para los grupos opositores políticos, particularmente los mexicanos, mantener el discurso de la violencia. Estamos en periodo electoral y no es la primera vez que los grupos conservadores, que además muchos de ellos han fungido como interlocutores en procesos, si no bélicos como tal, si por lo menos de ejercicio de violencia, es decir, todos los aparatos de seguridad que se implementaron en el país durante el periodo del panismo, bueno, veremos a esta gente que milita en estos espacios replicar el discurso de la violencia. Subsecuentemente, hay una especie de conjunto de personas en redes sociales que efectivamente se ven afectados por su posición chauvinista. Yo diría chauvinismo más que nacionalismo. Para mí el nacionalismo es otra cosa. Pero bueno, que hacen uso de este sentido nacional exacerbado, como bien lo denominó Federico, en donde pueden entregar el agua, pueden entregar la luz, pueden entregar los recursos naturales, que de eso es lo que está detrás de la persecución de Glass, pero no pueden entrar a tu país
sin que haya guamazos, también es la expresión que usó Fede, ¿no? Entonces, a mí me parece alarmante porque ahí es justo en donde está el cónclave del entreguismo, es decir, todas estas agrupaciones que ven incluso los sistemas de seguridad como un sistema de inflación financiero, es decir, es la mirada neoliberal de Estados Unidos durante los periodos de intervención en América Latina, es decir, enriquecer sus arcas a través de la guerra, porque pues Estados Unidos, uno de los principales activos de Estados Unidos, además de la industria financiera, pues es la construcción de armas. Entonces, este mismo discurso le es muy rentable a los grupos opositores que ahora mismo están tratando de competir por la presidencia de la República en contra del movimiento de la Cuarta Transformación. Otra cosa es que les sirve a ellos para seguir impulsando esta mentira de narcopresidente, dado que algunas de las investigaciones, de las pesquisas que por cierto se desecharon respecto a las presuntas relaciones que otra vez hablamos en puros presuntos, ¿no? Relaciones entre el personaje Glass y el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, como hay un antecedente de investigación, así como lo hubo con estas múltiples filtraciones que hubo a diferentes medios de comunicación internacionales en donde asumían sin prueba alguna de estas supuestas relaciones con grupos criminales, les sirve a la oposición para seguir impulsando esta mentira que sigue sin construirse. Al final, un día apoya al cártel de Sinaloa, otro día apoya al cártel Jalisco Nueva Generación, pero nunca ponen sobre la mesa la discusión sobre cómo gobernar los países que ya están sumergidos en suma violencia o en violencia muy explícita, violencia pornográfica, y qué tan posible, lo dijimos en una narrativa, si mi memoria no me falla, es que existan las estructuras de Estado en un estado tan violento sin tener que sentarte a saber qué vas a hacer con eso, lo cual no significa negociar con el crimen. Significa asumir que existe y como próximo presidente, gobernador, alcalde, cual sea tu ambición política, asumir que vas a entrar a un puesto de poder en donde esto ya ocurre y cómo vas a actuar. Entonces, el gobierno de Correa en ese momento vio necesario expulsar a toda la industria energética de Ecuador o reasignar las reglas del juego, y es en mitad del periodo de Lenín Moreno en donde hay una discrepancia entre la política de Lenin y Glass, en donde Glass es un gran crítico de las políticas de Lenin, y se le empieza a perseguir, se le imputa por peculado, si mi memoria no me falla, y cumple la condena de 5 años. Es decir, esta gente está incluso dispuesta a violentar una garantía constitucional, ellos y ellas que se creen tan defensores del Estado y de la democracia, que es la no recriminación, es decir, si ya tuviste sentencia por un delito, ya cumpliste la condena, ya no se te puede imputar por ese delito, ya cumpliste la condena. Se están violando históricamente protocolos que ya dábamos por hecho, y a mí lo que me preocupa en este caso es que hay algunos acuerdos que ya están rotos, acuerdos sociales. Me hace mucho recordar lo ocurrido durante las manifestaciones por Black Lives Matter, en donde se argumentaba que las riots o las trifulcas que ocurrían tras las manifestaciones se debían justo al rompimiento de los acuerdos sociales, es decir, la policía históricamente abiertamente racista, violenta, homófoba, seguía agrediendo a las poblaciones de las negritudes, y entonces las negritudes en respuesta tomaban los espacios. A mí no me gustaría llegar a esto. La violencia siempre genera más violencia, y los muertos, efectivamente hay gente a la que le caen muy bien, y me refiero a los productores de armas, a quienes están implementando políticas de terror, quienes están en los discursos del miedo, esta gente que replica tanto que estamos en un país sumamente violento y peligroso, sin asumir que ellos forman parte de esta historia de la violencia, sin asumir que los partidos que ellos y ellas representan fueron quienes sumergieron a México, y las estadísticas son súper claras. Si bien es cierto que el obradorismo nunca resolvió el problema de la violencia en el país, que también lo hemos dicho en este programa, también es cierto que no hay una distancia equidistante entre el comportamiento de la violencia durante el obradorismo y el comportamiento de la violencia durante, por ejemplo, el periodo de Felipe Calderón, que en donde aumenta más del 200%. Si estuviéramos hablando de eso ahora con López Obrador, sin duda habría cientos de personas en las calles exigiendo la pacificación del país. Esto no fue así, como sí lo ocurrió durante el panismo. A mí me sorprende mucho
que los panistas tengan todavía dedos para teclear. Y el tweet está siendo verdaderamente dañino para la opinión pública. He visto múltiples mensajes sobre gente que se dice estar dispuesta para entrar en un conflicto bélico. A ver, no, deberíamos de, en este sentido, yo coincido con Glenn Platrich y otra periodista que luego colabora con ella, respecto a la exigencia, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos? Es salir a las calles, podemos salir a las calles y es importante que salgamos a las calles, a exigir la liberación de Jorge Glass porque no se le, además de la violentación al debido proceso internacional, no tiene una sentencia, entonces estamos hablando de un secuestro, Jesús. Esto es peligrosísimo. Y mientras la gente siga aventando la discusión para agarrémonos a golpes, hasta escuché a alguien decir que le quitaran las cosas a la Embajada de Ecuador en México, una total... Ni siquiera quiero usar adjetivos. Federico tiene razón. Debemos de ser bastante centrados en lo que estamos diciendo, sobre todo porque es un conflicto binacional. Entonces, estos no son útiles, estos mensajes no son útiles, generan confusión. No podemos estar hablando de derecho a la información, decir cosas con tantas repercusiones como en el inicio de un conflicto bélico. Tenemos que esperar a escuchar las respuestas de ambas secretarías de Relaciones Exteriores, es decir, no solo México tiene derecho a la legítima defensa por el proceso de sí invasión, fuimos víctimas de una invasión anoche. Sin embargo, el gobierno en turno acaba de optar por la vía pacífica, lo cual me parece fenomenal, a diferencia de esta postura de tomar las armas, de incautar objetos, de detener al personal consular de Ecuador en México. Estas posturas no abonan a la discusión diplomática y de tal manera de si nos vamos a ese lado, ¿para qué queremos instalaciones diplomáticas? La gente construye estos espacios justo en búsqueda del diálogo, no del conflicto. Y creo que Federico fue puntual y claro, no hay mejor manera de decirlo. En este momento lo que necesitamos es recuperar el diálogo. Porque a final de cuentas queda claro, porque lo hemos visto, así como hemos visto del lado de la derecha un entreguismo, fue Andrés Manuel inventando cosas, señalando que Glass es narcotraficante, casi que se come a todos los niños en Ecuador. La realidad es que y del otro lado hemos escuchado también o visto también personajes como Antonio Tolini, que de repente también habla, ¿no? De que hay que estar listos para ir más adelante. A ver, cuando el propio gobierno federal, desde un principio, desde el primer minuto de esta discusión, tomó las decisiones que tenía que tomar y que siempre ha mantenido un discurso completamente relajado, más vinculado a que todo se dirima por la vía legal. Mi querido Federico, hoy mismo el presidente de la República fue tajante, dijo no vamos a caer en provocaciones, Alicia Bárcena está llevando el proceso como se debe, lo único que queremos nosotros es que nos permitan que se regrese a la embajada, la embajadora, la gente que está allá, ya se acordó, dijo Alicia Bárcena, con gobiernos amigos que vienen de regreso en vuelos comerciales, incluso, como dijo la propia canciller, para evitar que Ecuador se sintiera agraviado por algún avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Entonces, no se justifica del otro lado también caer en una idea de que hay que ir sobre los ecuatorianos, porque el mismo gobierno está diciendo, a ver, la cosa no es así. Luisa Calderón diciendo, perdónenme, Luis Alcalde diciendo no acudan a estas manifestaciones, no son válidas. Entonces me parece que todo se tiene que centrar en entender qué fue lo que pasó y qué hay detrás de esta acción por parte de Noboa. Y tú ya lo planteabas, Federico, perdón que me extienda, pero para hacerte la pregunta, que me parece que es fundamental también ya en esta discusión, porque efectivamente el antecedente más cercano, digámoslo así, que no es la misma causa, lo tenemos en Guatemala con la Embajada Española, en donde quemaron a varios campesinos, el ejército guatemalteco, los campesinos guatemaltecos que protestaban en ese momento contra el gobierno. Pero estamos en una época en donde están bombardeando embajadas del otro lado del mundo, estamos en una época en donde parece ser que el suelo de las embajadas dejó de importar como una forma fundamental de la diplomacia y un Estados Unidos, Fede, que se ha tardado horas en pronunciarse en torno a esta acción por parte pues de su cachorro, porque Noboa es norteamericano en realidad por nacimiento, ¿no? Entonces,
¿Cómo valoras tú eso? Perdón por el extenso, por la extensión. No, fue muy buena también tu síntesis y eh, coincido con lo que has dicho. Hay muchas aristas del tema. No he visto yo una pronunciación, es verdad, del gobierno de Estados Unidos, que quizás ya la hay en estas horas, pero no la conozco. Sí he visto algunas pronunciaciones de legisladores estadounidenses quejándose por el hecho. El repudio a lo que ha ocurrido es unánime. Hasta el gobierno de Milei lo ha repudiado. O sea que América Rangel, Lili Telles, eh, Pedro Ferriz, Macario Esquetino, que lo produzco y lo pronuncio y me tengo que tomar un antiácido, que toda esa comentocracia ignorante, promotora de la ignorancia, orgullosa de su estulticia, ande tergiversando los hechos, bueno, el daño que le hace a la discusión pública, porque me imagino que hay algunos que tienen sus seguidores y que se lo creen, y que esto reduce la discusión al maniqueísmo de Ecuador, nos atacó o la culpa es del presidente López Obrador. Todas explicaciones absurdas, falaces, que desconocen el entramado de las relaciones internacionales, la historia, en fin. La oposición en México va a usar cualquier excusa, cualquier evento, incluso si pasara un meteorito cerca entre la Tierra y la Luna mañana, el eclipse solar que está por ocurrir, no sé si en estas horas, creo que es el 8 de abril, lo van a usar. Eclipse solar, narcopresidente 6320, hashtag, o sea, van a relacionar cualquier evento. Porque tienen una urgencia de aumentar la guerra sucia con el fin de intentar reducir la distancia enorme que hay entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Eh, pero lo que uno tiene que reconocer primero, denunciar después, es que en ese uso vil electorero de circunstancias como la que están ocurriendo en estos momentos con Ecuador, se vuelve a deteriorar la deliberación pública, se vuelve a tocar esa democracia que se dice defender, se vuelve a ensuciar la discusión de los ciudadanos, se vuelven a insertar miedos y odios en las mentes de los futuros votantes. No se puede defender el voto libre por un lado y por el otro está insertando todo el tiempo propaganda y porquería en la cabeza de los futuros electores, porque esa propaganda y esa porquería termina incidiendo. Cuando la gente levanta la boleta y la pone en la urna, está contaminada. Entonces, los demócratas son contaminadores de cerebros a la vez, pues, o no son demócratas. Entonces, lo que ha ocurrido aquí es de una inmensa gravedad, pero tampoco hay que convertirlo ni desear que se convierta en una guerra entre pueblos hermanos, insisto. Eh, Veremos en las siguientes horas qué sucede, veremos cuál es la reacción de los organismos internacionales, la primera respuesta blanda de Almagro, pero en todo caso condenando, repito, la condena ha sido unánime. Y esto se explica también porque si, por ejemplo, cuando se violenta el derecho internacional de esta manera, todos los países entran en la situación de vulnerabilidad. Es decir, se establece un antecedente que permitiría después que, por ejemplo, la embajada venezolana en Colombia, hoy no, pero mañana quizás sí, o la embajada peruana en Uruguay. Esto no puede ser las reglas del juego internacional. Esto es una violación de una premisa de relaciones internacionales tan elemental como son las embajadas, genera el escándalo que está generando en el mundo. Pero no hay ni crecerlo, ni exagerarlo, ni apelar. Y lo repito y le pido disculpas al auditorio, eso lo hemos dicho ya muchas veces, pero creo que es el mensaje fundamental de esta emisión de narrativas, nunca apelar a la xenofobia, muy bien empleado el término por Ricardo, al chauvinismo, que quiere significar que lo que te pertenece a ti, tu grupo, es lo mejor, y los contrarios son golpeables, agredibles, y calificables y estigmatizables. Esa manera de responder al conflicto es la más infantil. Lamento mucho las declaraciones de Atolini, hayan sido en broma o en serio, son lamentables. Lamento muchísimo todas las declaraciones de una derecha que está haciendo uso electoral de lo acontecido. Incluso hay que comentar ya, Ricardo Federico, que la corriente de izquierda en Ecuador le ha anunciado que retira su apoyo a Daniel Noboa, con lo que pierde la mayoría en el Congreso ecuatoriano. Por lo tanto, las fichas poco a poco se empiezan a ubicar precisamente en torno a este conflicto. Y aquí es donde yo les voy a preguntar algo
para concluir en parte esta edición de narrativas y aterrizarlo también en nuestro país. Afecta, es decir, la derecha pierde la elección presidencial cuando integrantes de los equipos de Xóchitl Gálvez y Santiago Taboada, porque ojo, no solamente estamos hablando de Lili Téllez o de Macario Esquetino, estamos hablando de integrantes de las campañas presidenciales y de la Ciudad de México respaldando a Ecuador en este conflicto, en un escenario en donde el votante mexicano, o la mayoría del votante mexicano, puede entender un mensaje completamente entreguista de una derecha. ¿Cuánto afecta o no afecta para ustedes la votación final de la elección en la ciudad y a nivel federal esto que vimos? Y las posturas bastante tibias, si me lo permiten, ahí sí es una postura personal de Xóchitl Gálvez y del propio Taboada, quienes se manifiestan, pues prácticamente se quedan mejor, se hubieran quedado callados ante este escenario. ¿Ustedes tendrá impacto o no tendrá impacto en la votación por presidencia de Ciudad de México, Ricardo? Yo creo que tiene impacto no solo a nivel electoral local, como bien lo mencionaste, el Congreso de Ecuador, la fracción, digamos, progresista del Congreso ya retira su apoyo, pierde mayoría en el legislativo, lo cual le afectará en lo inmediato porque recordemos que el presidente no está buscando reelección. Eso en un primer nivel. En segundo nivel, afecta las relaciones internacionales y las elecciones internacionales. El demócrata Chuy García, me parece que es su nombre, del partido demócrata en Illinois, o representante por Illinois, por el distrito de Illinois, también se pronunció en contra de Noboa por el proceso. Es decir, habrá una serie de movimientos de cajón dentro de principalmente los parlamentos que han sido los más activos, apoyando, no, ni siquiera es un apoyo a México, salgámonos de este chauvinismo, ¿no? Eso es un apoyo a los acuerdos internacionales, a la diplomacia internacional, a la construcción de paz entre todas las naciones. Yo creo que Federico tiene muy claro este proceso. Aquí no se está afectando a López Obrador. Esta es la ceguera que tiene de estos grupos reactivos que salen en redes a replicar discursos de odio, xenófobos y violentos, sobre todo en la red social X. Lo que no están entendiendo es que se está atentando contra no solo la soberanía mexicana, sí, en el proceso de invasión a la embajada, pero se están violentando acuerdos y tratados internacionales que pueden repercutir en lo económico, que te pueden repercutir en lo electoral, que pueden repercutir en N cantidad de circunstancias, por lo que menudo favor le están haciendo a Xochitl Gálvez, pronunciándose a favor de Noboa, que además es un presidente que evidentemente ahora es más temporal que nunca en su carrera política. Así como ascendió, seguramente caerá. Imagínense que a un año pierdes la mayoría de los votos en el legislativo, mientras estás buscando una elección. Como bien lo dijo Federico, hay una hermandad histórica entre Ecuador, que si mi memoria no me falla, leí son 200 años de relaciones consulares entre Ecuador y México. No se lo puede cargar un improvisado en una acción tan absurda como lo es el pisar todos los acuerdos que se han construido. Entonces, desde mi perspectiva, sí, no solo se afectan las elecciones, no solo le afecta más a la candidata Xochitl Gálvez, sus posibles relaciones, si en algún momento tuvo alguna oportunidad de en serio lograr la silla del águila, lo que no están viendo esto, que esto puede llevar a futuro a conflictos diplomáticos a la persona que llegue a la presidencia, y eventualmente la gente dirá, tú apoyaste a Ecuador públicamente, violentaste los tratados internacionales. ¿Qué me hace creer a mí que vas a respetar los tratados internacionales cuando estés en la silla del poder? Imagínense que en el hipotético y de verdad muy extraño caso de que tuviera oportunidad de ganar, el los acuerdos internacionales serán sujetos a discusión, es decir, se le increpará al equipo de Xochitl Gálvez cuál es su postura respecto a la firma de estos tratados, y la gente estará muy pendiente de cuál fue su postura en este momento tan crítico, pero que pasará a la historia. Esto es lo que no está entendiendo esta gente. Las personas que tomen las decisiones sí verán esta postura y verán claramente, no son capaces de respetar acuerdos que llevaban ya 200 años.
Exactamente, mi querido Ricardo. Incluso déjenme abonar rápidamente. Pablo Hernández, candidato de Morena a la Benito Juárez, la Diputación Benito Juárez, dice: considero que debemos aplicar sanciones económicas y en su caso confiscar bienes de personas ecuatorianas, físicas y morales en territorio nacional por un monto equivalente a los daños causados. Eso es lo que dice este candidato a diputado por la Benito Juárez de Morena. Incluso ya hay una corrección de líderes de Morena que abiertamente le dicen y le ponen ahí lo que declaró la canciller Alicia Bárcena. Es eso precisamente lo que hay que contrarrestar, querido Federico, ayudar a la gente que entienda que no es un asunto entre pueblos, es un asunto entre gobiernos y que es un asunto en donde lo mejor que puede hacer una sociedad, como bien dice Ricardo, muchas veces es te manifiestas a favor de la libertad de aquel que es víctima de la circunstancia, pero no actúas en contra de una sociedad que tiene mucho tiempo incluso aquí entre nosotros y que ha sido y ha aportado en muchas circunstancias en nuestra vida cotidiana. Entonces, esto nos muestra también pues esta carencia de capacidad política, ¿no? Por parte de derechas, izquierdas y demás. Es lo que yo comentaba, hay un deterioro importante en la clase política de nuestros países, no solo la mexicana. Si este tuitero de Morena, que es aspirante a una alcaldía, es más o menos joven, nos refleja que el recambio generacional en la clase política todavía nos está dando mucho a deber. Eh, Diputación, Fede, de una diputación. Diputación, gracias. Ujú. A ver, este deterioro yo creo que está asociado a una decadencia cultural y no creo que esté yo muy volado al decir que está ligada esa decadencia cultural a décadas de neoliberalismo, de embrutecimiento, de propuesta de apostar por un modelo únicamente individualista, desechando las virtudes de la comunicación, las virtudes de la sofisticación del pensamiento, las virtudes de la deliberación inteligente, las virtudes de la armonía de la sociedad. Eh, Hay una decadencia evidente en la clase política y hay muy poco recambio en las nuevas generaciones que animen a pensar que esa decadencia se va a subsanar generacionalmente en el corto plazo. Es una tontería inmensa. A ver, la persona que propone esto, que no la quiero ni siquiera nombrar porque hay otros que piensan como él. Me refiero a, a las personas que están pensando de esta manera. Se burlan y le faltan el respeto a la tradición de refugio de este país. México tiene una tradición maravillosa de refugio de la cual el que les está hablando fue beneficiario. Yo llegué de chavito aquí huyendo de la dictadura militar argentina con mis papás y con miles de refugiados chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. México tiene una tradición maravillosa. México es uno de los países, si no el más generoso sobre la faz de la tierra con los refugiados. Y vamos a violentar esa tradición contra los ciudadanos ecuatorianos que viven en México porque el imbécil de Novoa, el improvisado de Novoa, yo que dije que no iba a decir adjetivos, que este improvisado En tu defensa yo lo hice primero, sale del pecho. es que me llega muy profundamente. No olvidemos a a Gonzalo Martínez Corvalán, el embajador mexicano en Chile en la época del golpe militar de Pinochet. ¿Cuántos chilenos salvaron la vida en la embajada mexicana? ¿Cuántos argentinos, como el expresidente Cámpora, salvaron la vida en la embajada mexicana en Buenos Aires? Esa maravillosa tradición no se puede romper en el chauvinismo más barato, llamando a violentar a nuestros hermanos ecuatorianos que nada tienen que ver con el tarambalas que dirige hoy. O sea, por favor, ordenemos nuestras ideas, ordenemos el corazón, entendamos lo que está en juego aquí. Hay que no le hagamos el juego, precisamente, entendamos lo que hay en juego. Bueno, no le hagamos el juego a la propuesta de Novoa, que es una propuesta de disgregar el sentimiento latinoamericano, de agredir el sentimiento de unión y fraternidad que tenemos entre todos los habitantes de nuestros queridos países latinoamericanos, donde compartimos idioma, historia, esperanzas, dolores, cultura, poesía, gastronomía. Por favor, no le hagamos el juego a estas personas que yo no sé si nos responden a directrices directas del Comando Sur en su apuesta por dividirnos como latinoamericanos. Es la peor de las maniobras y estamos jugando para Novoa. Los que agredan a un ecuatoriano, propongan
tomar los bienes de los ecuatorianos y caigan en ese patrioterismo chafa, son agentes de Novoa, voluntarios o involuntarios. Yo hago un llamado, con esto me despido. Gracias, Jesús, por haber hecho esta edición especial de Narrativas. Era muy importante hacerla. Concordia, paz, armonía. Esto no quiere decir resignar ninguna convicción política, ni resignar mucho menos la soberanía mexicana. Esto quiere decir que tenemos que identificar al enemigo de nuestras sociedades. No está en los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos. Está en estos gobiernos decadentes como el de Noboa, como el de Milei, como el de Boluarte, que se llena de relojes de lujo y se aferra a la silla del poder después de haber dado un golpe de Estado en Perú. En esa decadencia profunda, ahí está el enemigo de nuestras sociedades latinoamericanas, nunca en la fraternidad de nuestros pueblos. Yo quiero agradecerles a ambos, como siempre, su lucidez, su inteligencia, su brillantez para poder aterrizar este tipo de temas y sobre todo la profundidad como los plantean para que la audiencia tenga claro de qué se trata y por qué se trata y para qué se trata. Mi querido Ricky Valderas, gracias. No, gracias a ustedes, Federico, me erizaste la piel. Hay que honrar esa tradición diplomática y consular mexicana que ha ayudado a tantas familias, a tantas personas. Recordemos a los exiliados del franquismo, recordemos a los exiliados de la dictadura argentina. Eh, Incluso, aunque a mucha gente le pese las múltiples solicitudes y apertura a la familia y al propio Assange para hacer uso de este beneficio. México tiene una gran tradición que es imposible arrojar por intereses ilegítimos, aunque sean políticos. Coincido en todo lo que acaba de decir Federico. Un abrazo a los dos y gracias, Federico, por abrirnos el corazón ahora en este programa. Hasta luego. Querido Fede Bonazo, muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Gracias, querido Jesús. Gracias a nuestro público creciente, crítico, inteligente de narrativas. Ya lo tiene usted, ahí lo tiene usted, amigo, amiga, precisamente de Narrativas. Ya lo sabe, échenos el super chat, échenos el super gracias, comparta este video y como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Mañana, por cierto, no se pierda una edición especial de Narrativas respecto al debate, el pre-debate, así lo hemos llamado, lo estaremos subiendo ya por la mañana para que ustedes también disfruten de esa emisión. Gracias, muy, pero muy buenas tardes.